Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, decía libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a tomar el versículo 15. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 9, 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Bueno, ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor, hermano. Quisiera hablar acerca de un liderazgo eficaz. Un liderazgo eficaz. Hermano, hay muchas naciones líderes en medio de este mundo. Todos nosotros conocemos aquellas naciones que se destacan por ser líderes en la economía, líderes en tecnología, líderes en ciencia, gozan de una economía estable, de gobiernos estables. Pero estas naciones poderosas que son líderes en medio de todas las naciones, tratan de utilizar ese liderazgo para influir en aquellas naciones que no tienen tanta riqueza o no tienen tanto desarrollo. Tratan de influir en ellos y utilizan ese poder que ellos tienen. Condicionan, por ejemplo, los préstamos a estas naciones para que ellos se sometan a sus ideologías. Por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante reciente en el caso de un líder venezolano que quiso utilizar sus bienes, su riqueza del país para poder influir, para poder transmitir su ideología a otras naciones. Y así, hermano, vemos que también los Estados Unidos ha utilizado su riqueza, su poder, ¿verdad?, para poder influir en otras naciones, transmitir su ideología. Así también la China, así podríamos hablar de la Unión Soviética, en este caso ahora Rusia, que son naciones muy poderosas y que buscan aliados, buscan aquellos gobiernos que los apoyen a ellos, transmiten sus ideologías, ¿verdad? Pero a través del poder económico que ellos tienen, el poder militar, y ejercen una gran influencia en aquellas naciones más pequeñas. Pero no solamente, hermano, transmiten una ideología política, sino usted ve cómo ahora en día se está condicionando a través de las Naciones Unidas transmitir una mal llamada ideología de género. El homosexualismo se condiciona a través de aquellos préstamos y los gobiernos tienen que aprobar leyes para poder favorecer a este sector. Se promociona también el aborto y se condiciona a través de esta influencia que tienen estos países en esas pequeñas naciones. Y aunque esas naciones no compartan su manera de pensar, no compartan, hermano, su ideología, se tienen que someter. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que ellos tienen que suplir. Y de esa manera lo aceptan, hermano, aceptan todas estas cosas que las naciones poderosas les imponen para poder subsistir, para que sus gobiernos se puedan sostener. Pero, hermano, Dios llamó a una nación. Y Dios, hermano, llamó a esta nación no para que estuviera subyugado bajo el poder de otras naciones, sino para que tuviera totalmente independencia. Le dijo Dios a la nación de Israel en Deuteronomios capítulo 28, en el versículo 13. Deuteronomios 28, en el versículo 13. Le dijo el Señor
a la nación de Israel: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. El propósito de Dios de sacar a la nación de Israel de en medio de Egipto, donde estaban esclavizados. Y si estaban esclavizados, hermanos, era porque Egipto era una nación más poderosa que Israel. Y como era una nación más poderosa, ejercía dominio sobre Israel. Pero Dios dice que los rescató. No fue por el poder militar de Israel, sino por el poder de Dios. En su momento dice que el pueblo de Israel clamó a su Dios y Dios los oyó y dijo: voy a mandar a alguien para que los lidere y los liberte de su esclavitud. Pero les dijo: ustedes van a ser una nación independiente. Y yo les voy a proveer de todo. Yo voy a hacer de ustedes una gran nación que no va a tener necesidad de acudir a las demás naciones para que los pueda sacar de la pobreza, porque yo voy a ser su Dios proveedor. Ese, hermano, es el llamado que Dios le hizo a la nación de Israel. Porque cuando Dios sabe que cuando las naciones idólatras ejercen dominio, van a transmitir su idolatría a las demás naciones. Y por eso Dios no quería que el pueblo de Israel dependiera de las demás naciones, sino Él ser su Dios, Él ser su gobierno, Él ser su rey, para Él poder sustentarlos, para poder Él bendecirlos. Entonces, hermano, Dios no llama a nadie para que esté debajo. Él lo llama para ponerlo en alto. Él ha llamado a la iglesia y le dice: ustedes, la iglesia, van a ser la luz del mundo. La luz, hermano, es puesta en alto, dijo el Señor, para que todos vean, para que todos, hermano, puedan guiarse por esa luz. Les dijo el Señor: ustedes van a ser la luz de este mundo y todos los van a ver a ustedes. Yo los voy a levantar para que no dependan de las filosofías de este mundo, para que este mundo no pueda influir en ustedes con sus teorías, con sus filosofías, con sus ideologías, sino que puedan enteramente depender de lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque hasta el día de hoy, esta promesa que Dios le hace a la nación de Israel, hermano, no ha vencido, sigue vigente. Si nosotros, dice la palabra del Señor, obedecemos y guardamos los mandamientos que Él nos ordena, Él nos va a poner por cabeza y no por cola. No podemos, hermanos, estar bajo el dominio de este mundo, porque no nos ha puesto Dios a estar en derrota, sino Él a victoria nos ha sacado. Para que le adoremos, para que bendigamos su nombre. Usted dirá: pero hay una iglesia que se le llama la iglesia clandestina. En países como China, en países como Cuba, países musulmanes, países comunistas y de otras religiones que son fuertes en esos países, como en África, en Asia, y donde el cristianismo se prohíbe. Usted dirá: pero esos están clandestinamente. Sí, están clandestinamente en relación con el culto público que se le debe dar al Señor, pero no en el evangelismo. Porque esas iglesias, aún ahí, cuando la mayoría de la gente no las conoce, están haciendo un trabajo. Porque Dios los está
fortaleciendo, Dios los está bendiciendo. Dios, hermano, les está dando la fuerza que ellos necesitan para continuar predicando el evangelio. Nosotros tenemos la libertad aquí de predicar, de anunciar buenas nuevas de salvación. Pero llegará un tiempo en que no lo vamos a poder hacer de la manera que lo hacemos hoy. Porque la Biblia es contraria al pensamiento del ser humano. Entonces, hermano, pero ahí está esa iglesia. Ahí está esa iglesia predicando. Ahí está esa iglesia anunciando. Ahí está esa iglesia llevando salvación a las personas. ¿De dónde, hermanos, sacan ellos esa fuerza? ¿De dónde, hermanos, sacan ellos esa convicción? ¿Por qué hacen, hermano, todas estas cosas? Bueno, por la misma razón que la hicieron en el principio los discípulos que el Señor llamó. A estos discípulos dice la palabra del Señor que los persiguieron, que los amenazaron, que los encarcelaron, que los asesinaron, pero no los pudieron callar. Porque dice la palabra del Señor que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia redimida con la sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Dice la bendita palabra del Señor que los principales sacerdotes, los escribas, se reunieron en contra de los discípulos. Los encarcelaron, los azotaron. Pero aquellos quizás cualquiera diría, bueno, era para decepcionarse. Era para dar marcha atrás en su fe. Pero ellos no se debilitaron, sino por el contrario, dice que se fortalecieron. ¿Por qué, hermano? Ellos tuvieron esa convicción de seguir predicando su palabra. Bueno, hermano, porque el llamado no lo habían recibido de parte de hombre, sino de Dios. Y entonces en la dificultad ellos sabían a quién acudir. En la tribulación ellos sabían a quién ir. Y es lo mismo que como iglesia debemos de hacer hoy en día. Dice la palabra del Señor que aquellos hermanos que habían sido encarcelados salieron en Hechos capítulo 4. Dice que salieron hermanos Juan y Pedro y les contaron al resto de la iglesia que estaba orando por ellos, que estaba clamando al Señor, y le vinieron y le contaron que aquellos los habían puesto libres, pero los habían amenazado a que no continuaran predicando la palabra de Dios. Pero ellos dice que clamaron al Señor. Y en el versículo 29, mire lo que esta iglesia dice del capítulo 4 de Hechos. Hechos 4:29. Dice que aquella iglesia cuando oraba dijo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Buscaron al Espíritu Santo, buscaron el refugio correcto ante las amenazas de las autoridades, porque sabían, hermanos, tenían la convicción que ellos no habían sido llamados a permanecer callados. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, dijo Pedro y Juan, y hemos oído. No lo podemos dejar de anunciar. La iglesia tampoco puede callar, porque Dios no llama a cobardes. Dios llama a valientes. Y si usted, hermano, ha entregado su vida a Cristo Jesús, es porque Dios ha visto en usted un ser humano valiente, esforzado para anunciar el evangelio de salvación. Así que, hermano, la iglesia no puede estar callada. La iglesia, hermano, no se puede esconder, porque Dios se va a encargar de manifestarla.
Porque cuando estaban aquellos reunidos, dice, los como 120 estaban reunidos en aquel lugar, todos en su fiesta. Pero estos 120 apartes, pero oraban al Señor, esperando la promesa que Él había hecho del Espíritu Santo. Y dice que de repente vino un estruendo y todos los que estaban en aquel lugar lo escucharon. ¿Por qué? Porque Dios quería que aquella gente viera a su iglesia, que viera el poder que actuaba en aquella iglesia, que no era un poder humano, sino un poder sobrenatural. Para llevar, hermano, la palabra, que no actuaban bajo su razonamiento, sino que actuaban bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor, aquí mismo en este capítulo 4 que hemos tomado, dice que aquellos sacerdotes no hallaban cómo acusar a Pedro y a Juan. No hallaban razón, porque veían el denuedo, veían la autoridad y dice que sabían que estas personas no eran estudiadas. ¿De dónde venía toda esa revelación? ¿De dónde venía todo ese conocimiento? Venía de parte de Dios. Porque cuando hablamos bajo la unción del Espíritu Santo, no es lo humano, sino lo espiritual. Es Dios, hermano, hablando al corazón del ser humano. Gloria al Señor. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué, hermanos, no vemos actuar este mover en la mayoría de aquellos que decimos ser cristianos? ¿Por qué, hermanos, esta unción ha cesado? ¿Por qué este poder se ha detenido? Porque a veces hemos entendido mal el llamado de parte de Dios. Y hemos entendido mal el llamado principal. El llamado principal de parte de Dios es a la salvación. Él dice en Lucas capítulo 19, en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Es decir, que cuando Él nos encontró, estábamos perdidos. Estábamos sin rumbo. No había dirección para nosotros. Caminaba donde el mundo va, guiados por las corrientes del mundo. Pero Él dice, nos vino a buscar y a salvar. Pero el problema, hermanos, hoy día es que muchos predicadores le anuncian a la gente que Dios es bueno, que Dios los puede bendecir, que Dios los puede sacar del problema en que se encuentran. Y todo eso es verdad. Pero lo que no hacen énfasis es en que Dios quiere hacerlo nuevo. Dios, hermano, no arregla a las personas. Dios las hace nuevas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas, hermano. No hay una que Dios no haga nueva. Porque esta naturaleza caída tiene que ser cambiada. Y tiene que ser cambiada por una naturaleza espiritual. Y es por eso, hermanos, que lo primero que debemos de entender es que Dios nos está llamando a la salvación. Lo primero que nosotros debemos de hacer es nacer de nuevo. No importa cuánta Biblia nosotros conozcamos, no importa cuánto tiempo nos hayamos congregado, no importa cuánto trabajo hayamos hecho, es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a ver la vida eterna. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero Dios trata, hermano, con aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué la gente a veces se va decepcionada de las congregaciones? Es que Dios no me respondió. Es que Dios no hizo esto. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque no naciste de nuevo.
porque venías porque te sanara, porque venías porque te arreglara tu matrimonio, porque venías porque necesitabas trabajo, pero no venías convencido que necesitabas a un Salvador. Y eso es lo que necesitamos saber, que necesitamos a un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Bendito el Señor. Colosenses, hermano, capítulo 1. Dice, hermano, el versículo 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Cristo, hermano, ha venido a hacer la propiciación ahora para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Nosotros, hermanos, por nuestros medios no nos podemos acercar a Dios. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 3 que allí nos narra el llamamiento de Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés, estando pastoreando en el desierto las ovejas de su suegro, llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Llegó a aquel lugar, quizás para él el trabajo era una costumbre normal, en un día normal, en un lugar normal. Pero la palabra dice monte de Dios. Llegó a aquel lugar Moisés y de repente, hermano, él ve que había una zarza encendida. Y Moisés fija su vista en aquella zarza que se había encendido. Pero lo que a él le llamó es que aquella zarza estaba encendida, pero no se quemaba, no se consumía. Y entonces dice él, yo voy a ir y voy a ver por qué sucede esto. Dice el versículo 3 del capítulo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés no vio nada especial en aquella tierra. Vio que era normal. Lo que le pareció que no era normal era que aquella zarza no se consumía, no se quemaba. Y entonces él dice, yo voy. La presencia de Dios estaba en aquel lugar, pero Moisés no lo sabía. Pero ahora dirá usted, bueno, pero ¿por qué Dios lo detiene? Si él dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Por qué entonces Dios no permitió que Moisés fuera y se acercara a él? Dios le dice, detente, detente, párate ahí. Y primero, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, santo es. ¿Por qué era santo aquel lugar? Porque Dios estaba ahí. Y donde Dios está, hermano, hay santidad. ¿Y de qué nos habla esto entonces a nosotros? Que para poder acercarnos a Dios, debemos ser santos. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que Dios detiene a Moisés y le dice, no te acerques, quita primeramente el calzado de tus pies. Quita aquello que te produce contaminación para que te puedas acercar a mí. Porque de otra manera vas a morir. Porque dice la palabra del Señor
en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos, hermano, con nuestra vida contaminada, ir a la presencia de Dios. Es necesario santificarnos. Por eso dice que a través de la sangre Él nos presenta delante de Dios como santos, sin mancha, sin contaminación. Es a través de Cristo Jesús que nos podemos nosotros acercar al Padre. De otra manera, hermano, no podemos. Dios dice y demanda santidad de su pueblo. Dice la palabra del Señor que cuando ellos construyeron el tabernáculo, todas aquellas cosas fueron consagradas. Aún los sacerdotes fueron consagrados. No era, hermano, aquel que quería y decía, bueno, yo voy a ir y voy a ser un sacerdote. No, Él los escogió. Y Él dijo, estos van a ser los sacerdotes míos, porque van a ministrar para mí y las condiciones las pongo yo. Y como dice Pedro, que aquel que nos llamó es santo, dice para nosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor es el que demanda de su pueblo santidad para poder tener una relación con Él, para tener una comunión con Él. Así que aquellos sacerdotes no podían acercarse a Dios si no habían pasado por la purificación. Y usted recordará que de los 4 primeros que se constituyeron, 2 murieron. ¿Por qué? Porque no cumplieron con lo que Dios les había mandado. Entonces, hermanos, nosotros de la misma manera debemos santificarnos en el Señor. Pero esto, hermanos, viene por el nuevo nacimiento. Porque cuando dice que creímos, fuimos llamados y el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Así que, hermano, quisiera que viera lo que nos dice Primera de Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? Ya no nos pertenecemos. Este cuerpo pertenece a Dios, porque Él lo utiliza como su morada. Usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, hemos sido apartados del mundo y ahora consagrados para Dios. Jesús dijo, estos están en el mundo, pero ya no son del mundo, como tampoco yo lo soy, dijo Él en Juan capítulo 17. Yo tampoco soy del mundo, pero estoy en Él. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que los que nos hemos unido al Señor, un espíritu, somos con Él. Por lo tanto, como hijos de Dios, como llamados santos por el Señor, no tenemos potestad sobre nuestros cuerpos, porque el cuerpo le pertenece a Dios. El cuerpo, hermano, es mentira del diablo, que a Dios le interesa el corazón y no su cuerpo. Mentira, Señor. La palabra del Señor me enseña que yo debo de adorar a mi Dios con todo. No solo con lo que yo le quiero entregar, es con todo. Dice, ya no sois vuestros, ahora somos del Señor. Porque en este cuerpo, flaco, gordo, como sea, habita el Espíritu Santo. Y ya no somos nuestros, sino que somos de Dios. ¿Y cómo está un templo? ¿Desordenado? ¿Todo manchado?
con telarañas, sucio. Usted va a donde viven los reyes de esta tierra. ¿Cómo están esos lugares? Lujosos, brillan, resplandecen, los cuidan, los tratan bien. ¿Por qué? Porque allí vive un rey. Y en este cuerpo habita el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo lo vamos a descuidar? Bendito sea Dios. Hermanos, debemos de ser conscientes de lo que tenemos. Tenemos a Dios en nosotros. Ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios, porque Él dice que nos ha comprado a precio de sangre. Por lo tanto, nuestros miembros no pueden ser utilizados para el pecado. Muchas personas se preguntan, ¿y será que está bien si me hago un tatuaje? ¿Es su cuerpo? ¿No? Dice un predicador, si glorifica a Dios, no hay problema. ¿Y en qué va a glorificar un tatuaje a Dios? Si Él mismo lo prohíbe. No necesitamos, hermanos, estar escuchando a un doctor en teología para saber esto. En la palabra del Señor, Él nos muestra. ¿Y puedo hacer esto con mi cuerpo? No, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto dice, debemos de cuidarlo. Así, hermanos, como en los templos físicos que nosotros vemos, son cuidados y son tratados y respetados como se deben. También cada uno de nosotros debe de respetarse a sí mismo y decir, este cuerpo, es un templo de Dios. Aquí va Dios conmigo para el trabajo. Aquí va Dios conmigo para la playa. Aquí va Dios conmigo a visitar a mi familia. Por lo tanto, hermano, en toda vuestra manera de vivir, dice Pablo, sed santos. Cuidemos, hermano, este cuerpo y no nos dejemos llevar por las influencias. Porque, hermanos, hemos sido escogidos y la santidad significa ser separados, ser apartado para algo especial, sacado del uso útil para consagrarlo para Dios. Eso es la santidad. Dios, hermano, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable, a su Hijo amado. Ahí es donde estamos. Y dice Él que estamos en sus manos. En sus manos. Allí es donde estamos nosotros. Allí es donde pertenece el pueblo escogido por Dios. ¿Dónde? En las manos de Dios. Allí es donde nosotros debemos de estar. Vayamos a lo que nos dice Juan en el capítulo 7. Capítulo 17, perdón. Veamos ahí lo que nos dice el versículo 15. Dice la palabra, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya no somos de este mundo, hermano. No podemos utilizar lo que Dios nos ha dado para satisfacer los deseos de este mundo. Dice la palabra del Señor que cuando Babilonia capturó, llevó cautivo a Judá, al reino de Judá, a Babilonia, se llevaron todos los utensilios del tabernáculo. Pero un rey borracho llamado Belsasar tuvo una idea. En un banquete que él tuvo, dijo, vayan y saquen todos los utensilios que han traído de Israel para que nosotros los utilicemos. Y dice la palabra del Señor que ellos los utilizaron. Pero dice que en esa misma noche vino juicio para aquel rey. Y le dijo, has sido pesado en balanza y tu reino ha sido hallado falso. ¿Por qué? Porque has utilizado los utensilios consagrados para Dios para satisfacer tus placeres.
Y si el cuerpo que Dios nos ha dado es utilizado para Él poner su gracia, para Él poner su Espíritu Santo, no podemos nosotros utilizarlo para satisfacer los deseos de este mundo. Porque cuando eso sucede, juicio viene para nuestras vidas. No, hermano, esto es serio. El utilizar nuestro cuerpo para el pecado, el unirnos, hermano, al pecado. Un joven, ya sea una señorita o un caballero, no debe de estarse preguntando si se puede casar con un mundano. Lo está contaminando su templo, porque no te vas a unir en yugo desigual. Aunque aquella mujer parezca la más bonita, aunque aquel hombre te parezca que es un modelo, te va a ir mal. La palabra del Señor nos enseña, si fracasamos, es porque nosotros tomamos malas decisiones. Es porque no queremos tomar el consejo de la palabra del Señor. Y es por eso que el diablo nos tiene pisoteados. Pero el lugar que Dios nos ha designado no es a estar debajo de los pies del diablo, sino encima de él. Encima de él, porque la iglesia que Dios ha levantado es una iglesia de poder. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos de esforzarnos para que Dios, hermano, nos bendiga. ¿Cuándo nos va a bendecir? Cuando nos esforcemos por poner en obra sus mandamientos, sus estatutos, el consejo que Él nos ha dado. Si queremos ser líderes eficaces, por lo tanto, debemos de mantener la santidad que el Señor nos ha dado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha escogido y nos ha separado de los usos viles para un uso especial. Usted es especial, yo soy especial para el Señor. Moisés no podía discernir en su mente humana aquel lugar, pero Dios le dijo, este lugar es especial. No es cualquier lugar, es muy especial. Así que, hermano, debemos entonces nosotros santificarnos en el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos debemos de santificar? Bueno, leamos entonces lo que nos dice el versículo 18 del capítulo 17 de Juan, donde dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios, hermano, nos llamó, nos salvó, nos ha hecho nueva criatura, nos ha santificado, pero nos manda. Nos manda al mundo. Y dice él, como tú me enviaste al mundo. Dios, hermano, fue el que escogió y envió a Jesús. Él lo envió. Entonces Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por lo tanto, hermano, nuestra figura de liderazgo debe ser Jesús. Porque Dios envió a su Hijo, pero su Hijo nunca estuvo sumiso a la autoridad del enemigo. Siempre buscó glorificar a su Padre. Nosotros tampoco debemos de estar sumisos al enemigo, sino glorificar a Dios. En una reunión me tocaba predicar. Y había una gran cantidad de inconversos. Y el que dirigía el programa, nervioso, temblaba. Y el que cantaba las alabanzas, igual. Y yo, lo mismo. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo normal que todo creyente hace, todo predicador debe de hacer, es pedir a Dios. Es invocar a Dios. Y entonces yo allí, hermano, mentalmente decía, Señor, ayúdame. Y orando. Pero vino un pensamiento a mí. Que yo
creo que el Espíritu Santo lo puso. Y ese pensamiento dijo, estos son hijos del diablo. Y tú eres hijo de un rey. Los que deben de temblar son ellos y no vos. Y eso es así. Porque cuando yo veo a Jesús que va, dice que los demonios temblaban. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con él. Entonces, hermano, cuando los demonios veían a Jesús, sabían quién era y temblaban y salían huyendo por la autoridad que había en él. Entonces, vino ese sentir en mí. Bueno, dije yo, es verdad. Yo no tengo por qué estar temblando. Yo debo de predicar la palabra de Dios y que Dios se encargue de obrar lo que Él va a obrar en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque, hermanos, no nos ha llamado Dios a que nos sometamos al enemigo, sino a someternos a Él. A Él. Y los enemigos del Señor, Él dice que los va a poner debajo de sus pies. Ahí. Ahí es donde el Señor quiere poner a sus enemigos. Entonces, hermano, esto que yo viví me sirvió y dije, bueno, sí. Yo debo de dar la palabra. Debo de predicar y pedir, así como lo hacía la iglesia primitiva, de clamar y decir, Señor, concede que tu siervo hable en tu palabra con autoridad, con poder. Pero ¿cuándo se va a manifestar? Cuando el Espíritu Santo está habitando en nuestras vidas. Cuando nos guardamos para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, así como tú me enviaste, yo los envío. Pero Jesús, hermano, dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo, dijo Jesús, autoridad en el cielo y también en la tierra. Y esa autoridad se las doy a ustedes para que vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Entonces, hermano, ¿de qué nos habla esto? De que hemos sido enviados. Hemos sido llamados, hemos sido santificados, pero no para estar acomodados, sino para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Dios no se ha equivocado con ninguno que Él ha llamado. Él sabe para el propósito por el cual lo ha llamado. Aquel Pablo iba arrogante persiguiendo a la iglesia, persiguiéndola, hermano, y deseando destruirla. Pero se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La persecución no es contra usted ni contra mí, es contra Jesús. ¿Por qué me persigues? Y Saulo, en toda su sabiduría, en todo su conocimiento, todo su orgullo, hermanos, cae derribado. Derribado, y cuando cae derribado dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que necesitamos derribar nosotros para poder actuar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que nos está atando? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, vengan. Vea lo que dice Marcos 1:17. Gloria a Dios. Marcos 1:17. Dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Aquellos hombres estaban en sus tareas. Estaban pescando y Jesús les dice, vengan. Pasa enfrente de una persona, digamos hoy en día, estaba en una oficina bancaria y le dice, ven, sígueme. Se llamaba Leví. Sígueme. Y aquel hombre dice que inmediatamente dejando todo, sigue a Jesús. No le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Y para dónde vas? ¿Y qué quieres que haga?
él lo siguió. ¿Por qué lo siguió? Porque vio que aquel Jesús era el Mesías que estaban esperando. El hermano, estos discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Ahora no es su sueño, no es su deseo, ahora es la voluntad de Dios. Porque esta gente no le preguntaron nada a Jesús, simplemente lo siguieron y obedecieron. Le obedecieron a él, hermano, y Jesús les dice, ahora yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y a cada uno de ellos que llamó el Señor, Dios hizo con ellos y cumplió el propósito por el cual Él los había llamado, por el cual Él los había escogido. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios quiere escoger al amigo que escucha esta palabra? ¿Por qué Dios te está llamando? Porque dice Mateo capítulo 9. ¿Cuál es la razón que ahora debemos desempeñar, habiendo sido llamados, habiendo sido santificados por Él? Hay una necesidad que la iglesia debe de suplir a través de la predicación de la palabra. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ve el versículo 36, ¿no? Que nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, a la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús dice que recorría predicando la palabra y vio a aquella gente necesitada. Necesitada, hermano, no solo de sanidades, necesitada no solamente de cosas materiales, sino había una necesidad más profunda, que estaban como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas. Y cuando una oveja está desamparada, ¿quién la protege? ¿Quién la defiende? Entonces, esa misma compasión es la que Dios quiere que cada uno de nosotros sintamos. No el rechazo, no la burla, no el señalamiento, sino compasión para aquellas personas, para aquel borracho, para aquel mentiroso, para el adúltero, para el blasfemo. Que sintamos compasión, amor por él. ¿Para qué? Para que vayamos y le compartamos el mensaje de la palabra del Señor. Usted, hermano, es un instrumento en las manos de Dios. Él quiere utilizarlo para llevar bendición a aquellas personas que necesitan escuchar su palabra. Porque Él les dijo a sus discípulos, la obra es mucha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque pocos son los que se disponen para servir al Señor. Por lo tanto, hermano, usted que está en esta hora, no debe de ser indiferente al llamado que Dios le está haciendo. Si no ha nacido de nuevo, debe de nacer de nuevo. Si ha nacido de nuevo, debe de saber que ha sido santificado y apartado del uso útil y consagrado para Dios. Pero que también Dios ha hecho todo eso para que usted vaya y sienta compasión por aquellos que andan sin fe y sin esperanza. Usted puede, hermano, ver a través de la vida de aquellos grandes líderes que Dios llamó. Usted puede leer cómo los llamó, cómo los limpió, cómo los consagró y cómo los envió. Pero quiero que vea Isaías capítulo 6.
Dice Isaías capítulo 6, en el versículo 6 en adelante. Leamos del 5 en adelante mejor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines diciendo, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire el proceso de purificación de Isaías. Después, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda. Isaías experimentó un encuentro con el Señor y él se sintió inmerecedor de estar en la presencia de Dios. Al ver la santidad de Dios, la pureza que hay en él se sintió indigno. Debemos de sentirnos indignos también nosotros. Al ver nuestra vida, al ver nuestra actitud, cada día debemos de decir, Señor, estoy en tus caminos porque tú eres bueno y misericordioso. Eres bueno y misericordioso. Glorifique a Dios. Dele gloria al Señor. Pero el Señor no nos rechaza cuando hay un corazón sincero delante de Él. No los rechaza, porque dice la palabra que entonces uno dice que fue y tomó un carbón e hizo la purificación en Isaías. Pero ¿qué sucedió cuando él recibió todo eso? Escuchó que hablaban y decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién es el que irá por nosotros? Dijo Jesús, oren, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Es usted un obrero del Señor? ¿Está haciendo la obra de Él? Si no la está haciendo, el llamado es a que lo haga. Porque cuando Isaías escuchó, hubo una disposición en él para servir a su Dios. Y dijo, heme aquí, Señor. Cuando los discípulos escucharon a Jesús que les dijo, vengan, ellos le siguieron. Sin ningún otro interés, sino sabiendo que Él era el Salvador del mundo. Si usted ha creído y ha reconocido que Jesús es el Rey del mundo y es el Salvador del mundo, debemos de servirle a Él. Si le estamos siguiendo, no nos está llevando Dios o Jesús caminando detrás de Él solo por caminar. Es para que hagamos su obra. Es para que nos dispongamos y tengamos la misma actitud que tuvo Pablo, que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? La misma actitud de aquellos hombres que le siguieron, los discípulos. La misma actitud que tuvo Isaías, que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser ese obrero que tú andas buscando. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.